Bien, amigas y amigos, estamos aquí otra vez en un nuevo vídeo tutorial. Bienvenidas, bienvenidos sean al canal Prospera Ya. Mi nombre es Miguel Lorenzo. Estoy transmitiendo desde España y hoy les vine a traer un tutorial de cómo instalar un ecualizador muy potente y gratis en su computadora. ¿Ok? En mi canal tengo varios ecualizadores muy buenos, pero hoy dije, bueno, voy a subir este ecualizador porque es muy bueno. Se trata de el ecualizador APO y de la interfaz PIS. Ok, ya les voy a explicar eso. Ok, esta es mi página, se la voy a dejar abajo en la descripción del vídeo. Y les voy a explicar algo. Este ecualizador APO, ¿no? Que lo tengo por aquí. Es un ecualizador gratis muy potente que puede trabajar con Windows, inclusive con otros sistemas operativos. ¿Ok? Es bastante potente y lo recomiendo y es muy fácil de instalar. Abajo en la descripción del vídeo les voy a dejar los enlaces para que bajen el programa. ¿Ok? Este ecualizador trabaja con varias interfaces. ¿Ok? El ecualizador de por sí, valga la redundancia, tiene una interfaz natural del mismo y tiene otras con las cuales puede trabajar, ¿no? Que son interfaz gráficas, como es la PIS, ¿no? De hecho, yo lo voy a abrir para mostrárselo. Donde el programa puede trabajar con estas interfaces, ¿ok? Esto que van a ver ahora es el ecualizador APO, pero trabajando con una interfaz. ¿Ok? Porque la interfaz, valga la redundancia, del ecualizador no es esta, es otra. ¿Ok? Esto es como un subprograma que se instala dentro del APO para que nosotros podamos trabajar con un gráfico o con una interfaz un poco más resumida, más decente, más maniable, ¿ok? Como estamos acostumbradas o acostumbrados, ¿ok? Entonces, bueno, yo me voy a salir de aquí. Hoy les voy a enseñar cómo trabajar esta interfaz dentro del ecualizador APO. Y voy a hacer un segundo vídeo que se los voy a dejar en la descripción de este material sobre cómo utilizar otra interfaz, ¿no? Voy a salir de aquí, que es la de PC Equalizer, ¿ok? Que es otra interfaz que trabaja con APO, ¿ok? Y se las voy a enseñar para que ustedes después elijan con cuál quedarse. De todas maneras, la más potente es esta, la PIS, ¿ok? Bueno, primero lo que tenemos que hacer es ir a los links que tengo abajo en la descripción del vídeo y vamos a abrir las páginas para bajar el programa, el ecualizador. El ecualizador se llama APO y después vamos a bajar la interfaz, ¿ok? O la carátula, ¿no? Si no me están comprendiendo lo que quiero decir, vamos a bajar la carátula o interfaz para poder manejar ese programa de mejor manera, ¿ok? Disculpen. Entonces lo primero que vamos a hacer es bajar el ecualizador APO. Aquí donde dice Do Dual, cuidado, se les va a abrir una etiquetica y la están viendo que dice Dual Equalizer APO 64 bytes, ¿ok? No aparecen los bytes, pero dice 64. Si tu computador, ¿no? Y digo esto porque casi nadie en los vídeos tutoriales lo dice. Si tu computador es de 64, le puedes dar aquí y no pasa nada, ¿ok? Pero si tu computador no es de 64 bytes, es de 32, lo que vas a hacer, te vas a venir aquí donde dice Do More, aquí en esta pestañita, y aquí vas a encontrar las dos versiones, ¿ok? Bueno, tres versiones, la de 64 bytes y la de 32 bytes. Si tu computadora es de 64, te bajas esta, y si es de 32, te bajas esta. Le dan un clic, por ejemplo, si es de 32, y el archivo se va a bajar automáticamente. Aquí se les va a poner un reloj que dura 5 segundos y se les va a bajar el archivo automáticamente. Si Google les dice que el archivo puede ser malicioso para el computador, ustedes lo rechazan, ¿ok? Perdón, lo rechazan, no le hagan caso a eso, ¿ok? No le hagan caso a eso porque el archivo no es malicioso, ¿ok? No es malicioso. Tan simple como eso. Ya está comprobado. Además, si fuera así, yo no estaría subiendo este vídeo, ¿ok? Tan simple como eso. Entonces, bueno, aquí no se me cargó el archivo, pero bueno, no importa. ¿Vale? Ustedes lo descargan, ¿ok? Si les pasa eso, que la página se reinicia, lo descargan.
le vuelvan a dar clic y lo descarga. Se les va a descargar sin ningún problema. Y después se van a ir a esta página que también se las voy a dejar abajo en la descripción del vídeo, ¿vale? Esta página que es la misma Sourceforge, ¿ok? Que es una página que tiene permiso para manipular y poder descargar las interfaces y el ecualizador Apple, ¿ok? De hecho es la misma página, la misma web que les presenté anteriormente, ¿ok? Entonces, abajo en la descripción del vídeo le dan un clic donde dice ecualizador Peace o Peace Equalizer, ¿vale? Y se va a abrir esta página, ¿ok? Se va a abrir esta ventana y aquí van a bajar ¿cómo se llama esto? La interfaz. Ya iba a decir el ecualizador, ¿no? Por eso me quedé así, pero en realidad no es un ecualizador, vuelvo y repito, es una interfaz, ¿ok? Le dan aquí donde dice Download y el archivo se va a descargar de una buena vez, ¿ok? Aquí viene un relojito y el archivo se va a descargar automáticamente una vez que terminen los 5 segundos, ¿ok? Una vez que hayan descargado esos dos programas, es decir, la interfaz y el ecualizador, lo que vamos a hacer es instalar, ¿ok? Vamos a ver, nos venimos aquí, ¿no? Si su computadora es de 32 bytes, evidentemente, hacemos clic donde dice aquí, buscamos el archivo que diga Equalizer Apo 32. Si tu computadora es de 64, pues instala el de 64, ¿ok? Tiene que decir 64. Bueno, entonces le dan doble clic y vamos a instalar primero el ecualizador, ¿vale? Y aquí le damos Next, agregue y después le seguimos dando Next y Next y Next hasta terminar. El ecualizador seguramente nos va a decir que tenemos que reiniciar el computador. Lo pueden reiniciar en ese momento o después. Claro, si lo reinician ahora más tarde, van a cortar el vídeo, ¿no? Eso lo pueden dejar para el final, bueno, como ustedes quieran. Yo no lo voy a instalar porque lo tengo instalado, ¿ok? Y después de eso van a instalar la interfaz que se va, digamos, a instalar, valga la redundancia, dentro del ecualizador Apple, ¿ok? Que vendría siendo esta, ¿vale? Este programita que ustedes ya deben tener descargado de las páginas que les recomendé. Le dan doble clic, le dicen sí, y este es el instalador para el programa, la interfaz Peace, que vendría siendo esta que está aquí arriba, ¿ok? Aquí le dicen install y se va a instalar el programa, ¿ok? También el programa les puede pedir que hagan una configuración para que luego reinicien, ¿ok? Si no la hacen, esta interfaz o el programa anterior, el ecualizador en sí, no va a funcionar, ¿ok? Vamos a ver, yo no lo voy a instalar porque ya lo tengo instalado, ¿ok? Esa configuración, vamos a ver, es un cuadrito como este, ¿ok? Es un cuadro como este. Es un cuadro como este, donde ustedes tienen que señalar todas las ventanas que sean posibles o donde ustedes tienen los drivers de audio. Si tú no sabes cuáles son tus drivers de audio, las puedes marcar todas, ¿ok? Fíjense ustedes, las pueden marcar todas, ¿no? Y aquí donde dice Capture Device, también las pueden marcar todas, no pasa nada, ¿ok? Esto no le va a dañar ni el computador ni los drivers que usa su computadora, ¿ok? Y esta pestaña aquí abajo es por si acaso algún driver de su computadora no está funcionando con el ecualizador y entonces hace como una especie de refuerzo, es decir, baja unos drivers para abrir la posibilidad de funcionamiento, ¿ok? Pero eso no es necesario, ¿ok? Por la experiencia que he tenido, pues no hace falta hacer eso. Le dicen OK y entonces la computadora o el programa les va a pedir que reinicien, ¿ok? Porque si no, no se van a guardar los cambios. Yo no voy a reiniciar por la sencilla razón de que si reinicio se me desaparece el vídeo, ¿no? Entonces, bueno, ustedes reinician ahora o después y ya vamos a ver cómo funciona este ecualizador. Es muy bueno, ¿ok? Lo voy a explicar con detalle. Vamos a ver cómo estamos de tiempo. 9 minutos, vamos bien. Aquí yo le voy a dar cancel, ¿ok? Y aquí yo me voy a salir de aquí, ¿ok? De hecho, esa pestañita donde estábamos ahora, la podemos localizar en la interfaz Peace, ¿ok? A ustedes se le va a abrir un archivo aquí en la
en la computadora un acceso directo que se llama PIS. Lo pueden abrir, ¿no? Lo pueden abrir. Vamos a esperar que se abra. El PIS tiene ese problema que a veces tarda un poco en abrir, ¿ok? Y aquí podemos solicitar dos interfaces, ¿ok? Que vendría siendo esta o esta. Yo, por ejemplo, voy a pedir esta, ¿ok? Esta es la interfaz con la cual vamos a utilizar el ecualizador Apple, ¿ok? Ojo, el ecualizador no se llama así como dice Peter Equalizer. El ecualizador es Apple, ¿ok? Es el Apple. Y esto que ustedes ven en el fondo es simplemente una interfaz. Aquí donde dice Setting, ¿no? Donde dice Setting, si abrimos esta pestaña, fíjense ustedes que el ecualizador se reinicia, ¿no? A la otra interfaz, que es la de PC Equalizer, que la voy a dictar en un segundo vídeo, que se los voy a dejar en la descripción de este material, no le pasa eso. Inclusive consume un poquito menos de recursos, pero es menos potente también. Aquí donde dice Debugging and Testing, en inglés, aquí ustedes pueden ingresar a la casilla de... vamos a ver, a la casilla de... que estaba buscando yo. A ver. Ahora se me ha perdido. No puede ser. Aquí. Ecualizador Apple Configurator. ¿Ok? Aquí. Donde dice Equalizer Apple Configurator o configurator. Si les damos aquí, nos pide permisos de administrador, nos va a aparecer el mismo recuadro que seguramente a ustedes les estaba apareciendo en la instalación o un poco después de la instalación. Y desde aquí también ustedes pueden rellenar todas estas casillas que están aquí. También para capturar los dBass, todos los que tenga. Yo tengo muchos, ¿no? Tengo micrófonos. De hecho, esta aplicación, este ecualizador, puede trabajar con micrófonos. Puede ecualizar el sonido de un micrófono. Y la voz puede quedar muy potente, ¿ok? Yo ya lo probé y la verdad que es impresionante, ¿ok? Hace el mismo papel que casi que el voice emitter. Entonces aquí eligen todas las casillas o todas las que quieran, o eligen, digamos, el driver principal de audio de su computadora. Si no saben cuál es, las eligen todas para no tener problemas y les dan OK. El computador les va a pedir, o el programa, que reinicie, porque si no, no va a funcionar. Eso lo pueden dejar para más tarde, ¿no? Para más tarde, o lo pueden hacer ahora y vuelven a ver el vídeo, ¿no? Calculan ahí más o menos el minuto y vuelven otra vez a este vídeo para saber cómo funciona. Yo voy a cancelar porque si no se me va a reiniciar el computador y el vídeo desaparece. Entonces, bueno, una vez instalado, ya que ya ustedes han, digamos, puesto el programa y la interfaz, le damos doble clic aquí y encendemos el programa, que yo lo tengo encendido, y va a aparecer esto, ¿ok? Muchas dirán, oye, pero este ecualizador tiene pocas bandas y todo lo demás, esto se puede ampliar, ¿ok? Este ecualizador es muy potente, tiene muchas funciones. Si vemos aquí arriba, tiene un preamplificador, ¿ok? Yo no les voy a poner música de muestra porque eso es preferible que lo hagan ustedes, ¿ok? Porque no es lo mismo que lo haga yo, que lo hagan ustedes en su casa después de haber instalado el ecualizador. Aquí tiene un preamplificador que hay que tener cuidado con esto porque si lo suben mucho se va a escuchar mal, inclusive puede dañar los cascos, los auriculares o las cornetas, ¿ok? Cuidado. Para evitar eso, lo mejor es tener esta casilla que dice Prevent Click Pin, tenerla activada, ¿ok? Yo la tengo activada. Esto no permite que el preamplificador suba más de lo normal, ¿ok? Fíjense ustedes, si yo quito esta casilla y amplifico mucho el sonido, vamos, claro, ahora no tengo sonido, voy a tener que poner un sonido, ¿ok? Ok, amigos, voy a poner esta música, ¿ok? Una música que no tiene derechos de autor, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. Y la voy a poner a sonar y van a ver las diferencias, ¿ok? Van a ver lo de la ganancia que le estaba diciendo, ¿no? Aquí tenemos el ecualizador. Voy a poner la música, voy a poner esto a un lado, ¿no? Bueno, aquí está la música, ¿lo ven? Si yo subo, vamos a ver, si yo subo mucho, por ejemplo, esta línea o esta,
o esta. Claro, tengo el ecualizador apagado, ok. Esto hay que prenderlo. Aquí donde dice oh, vamos a ver. Aquí me equivoqué, cometí un error, ok. Tenía el ecualizador apagado. De hecho voy a bajar esto, ¿no? Porque los bajos aquí van a ser muy, pero muy fuertes, ¿no? Voy a bajar esto un poco. Esto se puede bajar con la rueda del ratón, ¿no? Inclusive esto lo podemos manejar con curvas, ¿ok? Le podemos dar aquí. Le podemos dar aquí, donde dice Show Here Graph Windows, ¿vale? Y podemos manejar el ecualizador a través de curvas, ¿no? Aquí nos dice ajustar frecuencia, ajustar ganancia, adherir. Aquí tienen una sugerencia, eso lo pueden ver después, ¿ok? Podemos manejar el ecualizador desde aquí también. Inclusive yo creo que desde aquí se obtienen hasta mejores resultados, pero es un poco más costoso. Entonces, aquí prendemos el ecualizador, yo lo tenía apagado. Y ponemos la música, ¿ok? Ponemos la música. Eso sí, con el botón, yo el botón lo tengo desconectado, ¿no? Entonces voy a prender la música. Voy a subir los bajos. Voy a subir. Bueno, aquí estoy subiendo. Y fíjense lo que pasa. Que si yo no tengo esta casilla rellenada, este cuadrito se pone en rojo. ¿Por qué? Porque nos estamos pasando de potencia, ¿ok? Nos estamos pasando de potencia, estamos preamplificando demasiado y eso puede ser malo para los oídos o para los equipos que tengamos conectados. Entonces, lo mejor es tener esta casilla rellena porque así evita que el preamplificado pueda pasarse de la raya, ¿ok? Esto es para cuidar sus oídos y para cuidar los equipos que tengan conectados, como dije anteriormente. Entonces, si yo vuelvo a poner una música, fíjense ustedes que llega al rojo, pero luego el amplificador va bajando, ¿lo ven? ¿Se dieron cuenta, no? Bueno, no sé si me están escuchando con todo este ruido, pero voy a usar esto, ¿no? Aquí lo ven. Aquí lo ven, ¿vale? Fíjense ustedes cómo bajó la curva de amplificación. No sé si me están escuchando con esta música. Aquí bajó la curva de amplificación y así debe estar, ¿ok? Tan simple como eso. Vamos a subir aquí los agudos. Como les iba diciendo, vamos a subir los agudos. Si no escucharon lo otro porque estaba la música estorbando, yo estaba diciéndoles que la ganancia baja si tenemos esta pestaña tildada, ¿ok? Que esto es muy bueno para evitar un sobresonido, porque además se va a escuchar feo, ¿ok? Además, ¿me entienden? Entonces, lo mejor es tener esta casilla ya tildada, ¿ok? Bueno, ¿qué más? ¿Qué otra cosa, amigos, amigas, amigos? Estábamos escuchando la música. Aquí tenemos varios sets dentro del ecualizador, ¿ok? Tenemos varios sets. El set 1, que es el set 2, fíjense ustedes cómo varía esto. Aquí podemos jugar con la frecuencia. El set 3 y el set 4, ¿no? Que nos varía la frecuencia. Podemos jugar con esto, ¿ok? Aquí esto de expansión nos ayuda a expandir todo el sonido, ¿ok? Si yo hago esto, fíjense ustedes cómo expando todos los sonidos que yo había tocado anteriormente. Y aquí es para comprimir. Aquí comprimo todo lo que había controlado anteriormente. Y aquí en flatten, como quiera que se diga, pues nos pone el ecualizador todo en cero. ¿Okay? Aquí le damos flatten y nos pone el ecualizador en cero. Aquí existen, aquí abajo, unas casillas donde nosotros podemos ver ecualizaciones preconfiguradas. Eso lo ven ustedes después, poco a poco, ¿no? Inclusive, si a nosotros nos gusta alguna ecualización que nosotros hagamos en especial, ¿no? Vamos a suponer que a mí me gusta este tipo de ecualización, ¿no? Cualquiera, ¿ok? Puedo hacer un ejemplo cualquiera. Voy a subir esto, voy a bajar un poco el bajo porque a lo mejor la voz me va a salir muy gruesa allí, ¿no?
Bueno, aquí sigo subiendo. Vamos a suponer que a mí me gusta esta actualización, porque la diseñé y tal, aquello, lo otro, bien sea para micrófono o para cualquier dispositivo. De hecho, aquí donde dice todos los dispositivos que están en inglés, podemos escoger el dispositivo que nosotros nos haga falta. Por ejemplo, un micrófono, lo buscamos aquí, micrófono, y solamente va a funcionar con el micrófono. Si queremos corneta, vamos aquí donde dice altavoces, etcétera, etcétera, y si no, le decimos todos. Al decirle todo, entonces el ecualizador controla todo el audio que entra y que sale de la máquina, ¿ok? Tan simple como eso. Si yo quiero guardar esta ecualización, ¿vale? Porque me gusta, tal y qué sé yo, le digo aquí donde dice Save, ¿no? Esto es interesante, le pongo un nombre, vamos a ponerle 1, por decir algo, ¿ok? Esto lo damos en blanco, aquí tildamos esta casillita azul y le decimos Save. ¿Ok? ¿Y qué va a pasar? Que este ecualizador va a aparecer aquí. De hecho, ya apareció. ¿Ok? Fíjense ustedes que aquí está 1. ¿Ok? Si yo... Ahí el ecualizador se acaba de ir. Se está reiniciando porque le di en otra casilla, ¿ok? A veces pasa esto, si el ecualizador se apaga es porque se está reiniciando. No es una falla del ecualizador o de la interfaz, sino que funciona de esa manera, ¿ok? Vamos a ver, fíjense ustedes, aquí está grabado el número 1, ¿ok? Ya yo grabé esta ecualización y la puedo usar la próxima vez que prenda o encienda mi computadora. Si nos venimos aquí abajo, hay una que dice Equalizer on Third Octave. Si le damos aquí, se nos va a abrir un ecualizador inmenso de megabandas que es impresionante, ¿ok? Vamos a esperar que abra. Bueno, aquí está, ya nos abrió. Se llama así Equalizer on Third Octave, ¿ok? Fíjense ustedes que en este modo el ecualizador trabaja con este montón de frecuencias, ¿ok? Ya esto es algo exagerado, ¿no? Pero bastante profesional. Entonces aquí ustedes pueden reecualizar cualquier sonido, ¿no? Aquí les aparecen todas las bandas, ¿no? Habidas y por haber, ¿ok? Entonces para que lo sepan, ¿ok? Y pueden ir experimentando con todas estas que están aquí, hitbox, etcétera, etcétera. Recuerden que cada vez que elijan una, el ecualizador se va a cerrar, se reinicia y se vuelve a abrir de nuevo, ¿ok? Tan simple como eso. Eso no ocurre con la otra interfaz que la voy a explicar en el otro vídeo. Vamos a ver qué otra cosa. Aquí esto de delay es para borrar las cosas que tenemos grabadas aquí, ¿no? Ahora les voy a explicar cómo exportar ecualizaciones gráficas ya hechas, ¿no? Esto es muy importante porque a veces es un poco fastidioso estar ecualizando y vale la pena bajarse ecualizaciones prediseñadas de acuerdo a nuestros equipos, nuestras cornetas o los cascos o auriculares que tengamos, ¿ok? Creo que mejor me quedo con la palabra casco porque eso del otro me enredo todo. Entonces, bueno, es así. Tan simple como eso. Ya les expliqué el botón ganancia, ¿no? Aquí pueden subir y bajar la ganancia, pero háganlo con cuidado, ¿no? Claro, si tienen esta casilla tildada, el programa no va a permitir, que él mismo le rompa los oídos o las cornetas, ¿ok? Tan simple como eso. Por eso es importante tener esta casilla tildada. Pero aquí pueden bajar y subir manualmente la ganancia, ¿no? Esto es un preamplificador muy potente. Pero muy potente, ¿ok? Tan simple como eso. Entonces, fíjense ustedes, aquí abajo aparecen unas curvas. Esto lo voy a explicar también. Yo sé que el vídeo ya es largo, pero vale la pena, ¿no? Porque así ya ustedes saben todo lo relativo o casi todo de este programa, porque es bastante extenso, ¿ok? Inclusive tiene efectos especiales que ya los voy a explicar. No uno por uno, porque si no el tutorial duraría 3 horas. Pero bueno, aquí abajo ustedes ven unas curvas, ¿no? Ven unas curvas y aquí hay un botón que dice ecualizador EQ. Si ustedes lo tocan, esto se deshabilita, ¿ok? Y esto aparece en azul. El ecualizador sigue trabajando. Ustedes le dan aquí y tienen estas opciones en cada banda, ¿ok? Si le damos aquí tenemos opciones de curva. Ustedes pueden ir estudiando una por una, ¿ok? Por defecto viene esta.
en todas las bandas viene esta. Pero ustedes pueden ir estudiando estos tipos de curvas porque esto modifica el sonido a gusto de cada quien, ¿ok? O pueden cancelarla aquí si le dan off. Fíjense ustedes que yo acabo de apagar esta banda. A lo mejor no me conviene esta banda y entonces aquí la tengo apagada. Pero si a mí me conviene que el sonido tenga una frecuencia como esta, le doy aquí y entonces aquí el sonido va a tener otra presencia, ¿ok? Por default viene la primera. Esto tienen que ir experimentando ustedes mismas y mismos para que vean cómo funciona, ¿ok? Tan simple como eso. Esto que está aquí, esto no lo voy a explicar porque estos son de lo de las cornetas, la salida, ¿no? Para darle más fuerza a una corneta que a otra, derecha, izquierda. Esto mejor lo dejan así como está, ¿ok? Esto que está aquí arriba ya lo expliqué. Estas flechitas lo que hacen es modular esto, ¿no? Si le dan a la derecha, si le dan a la izquierda, lo ven. Fíjense ustedes cómo el ecualizador se va desplazando, ¿no? Se va desplazando, ¿lo ven? Si le doy a la derecha, ¿no? Si yo hago esto y le doy, pues ahora esto no se me quiere. Bueno, si yo le doy a la derecha, fíjense ustedes cómo se desplaza este ecualizador, esta curva, hacia la derecha. Si lo das hacia arriba, todo va hacia arriba, y si lo das hacia abajo, todo va a ir hacia abajo, ¿ok? Tal y cual como lo están viendo en pantalla, ¿no? Tan simple como eso. Bueno, vamos a ver otra cosa. Les voy a enseñar los efectos que están aquí, ¿ok? Le damos aquí efectos y se va a abrir este panel, ¿ok? Se va a abrir este panel de una cantidad inmensa de efectos que ustedes los pueden ir aplicando poco a poco para ir graduando su música, ¿ok? Tan simple como eso. Vamos a ver. Yo voy a dejar el ecualizador porque está trabajando con el micrófono, ¿no? Y me asusta que vaya a tener un ruido alto por allí o no se escuche después bien. Así que voy a subir esto y bueno. Vamos a ver, estábamos aquí en los efectos. Estos efectos ustedes los pueden encender, apagar. Hay unas que vienen sombreadas, ¿no? Esto quiere decir que necesita de la anterior para activarse. Por ejemplo, esta, si yo la quiero activar, le doy aquí con la rueda del mouse y ya se me activa la que está al lado, ¿ok? Esto es un balance de amplifying, ¿no? Ya ustedes verán qué es lo que hace esto. Aquí hay un sonido espacial, lo pueden encender aquí y aquí lo manejan, ¿ok? Fíjense ustedes que se pone ya de otro color, algo así como negro y verde. Y bueno, ustedes se van paseando por todas estas funciones. También tiene una función muy interesante que es la del eco, ¿ok? Tiene aquí para eco. Y aquí está el delay para el eco, ¿ok? De hecho, yo voy a cancelar todo esto porque entonces se va a escuchar, yo sé que se va a escuchar mal, ¿ok? Bueno, esto lo tienen que hacer ustedes mismos, van explorando los efectos y cuando los quieran resetear le dan aquí reset todo y todo vuelve a la normalidad igual que antes, ¿ok? Cerramos y ya estamos listos. Aquí en setting, si nos vamos a setting, ¿no? Esta carpeta ya creo se las enseñé antes. Vamos a ver. A esperar. Pues sí, aquí en Secti tenemos todas estas casillas que vienen así por default. Ustedes lo mejor es que dejen esto así como está, ¿ok? Que lo dejen así. El idioma es el inglés, no viene para español, aunque se puede bajar ¿cómo se llama esto? Un archivo para llevarlo al español, pero bueno, no, yo creo que no vale ni la pena. Aquí está la pestaña de apariencia, esto es para cambiarle el color a la interfaz del ecualizador. Ustedes lo cambian si quieren y si no lo dejan así, da igual. Ok, tiene varios colores, azul, verde, negro, qué sé yo. Aquí donde dice debug testing, esto era lo que estaba explicando al principio. Aquí pueden hacer las configuraciones para que el ecualizador APO funcione correctamente, ¿no? Lo de manejar todas estas casillas y todas estas para luego reiniciar para que el ecualizador APO controle todo el sistema de audio del computador. Si no, no va a funcionar el ecualizador, ¿ok? Aquí donde dice backing and restoring, aquí esto es para hacer un restore. Y también aquí hay una
una pestaña que dice Reset, que es para resetear todo el programa en dado caso que ustedes hayan hecho algunas configuraciones que no les gusta o que el programa no esté funcionando bien. Le dan aquí a Reset y el programa se resetea como de agencia, tan simple como eso, ¿ok? Después de eso le damos en Save y ya está, listo, se acabó, no pasa nada, ¿ok? Vamos a esperar que aparezca otra vez el programa porque se esconde, se va y viene. Aquí está, de hecho él se disminuye aquí a la bandeja, lo pueden ver aquí abajo. Y bueno, vamos a ver cómo estamos de tiempo, 30 minutos, ya creo que estamos pasados del tiempo más bien. Bueno, aquí donde está este micrófono, si le damos un clic van a aparecer más configuraciones, ok. Ustedes se las van estudiando poco a poco, ok. Esto es para lo de las modulaciones. Aquí dice activar un hotkey en el sistema. No, esto es para los programas. Esto mejor lo dejan así. Activar un programa al inicio de Windows. Esto mejor lo dejan así, como está. ¿Ok? Automatic Setting. Esto lo pueden dejar así, como está. ¿Ok? Tan simple como eso. Esto lo podemos ya sacar. Y aquí está el ecualizador. Cuando quieran apagar el ecualizador, le dan aquí en Off. Y se apaga el ecualizador y aquí se prende, ok, tan simple como eso. Otra cosa, cómo importar ya iba a decir música, cómo importar sonidos, ya sonidos no, ecualizaciones ya prediseñadas, ok, porque este programa trae pocas, trae solamente estas, ¿no? Solamente esta. Entonces, ¿cómo importar eso? Bueno, se lo voy a enseñar ya para finalizar. Yo creo que expliqué ya todo lo que tenía que explicar. Aquí hay una pestaña de shortcut. Esto, bueno, ya lo verán después. Esto es para borrar, cuidado con esto, es para borrar las cosas que tenemos aquí en el cajón. Ok, bueno, esto no tiene mucha importancia. Vamos a ver, estoy buscando a ver si me falta algo. Es una pestaña para donaciones. Esto no tiene importancia. Bueno, vamos con lo de la importación, que esto es importante, ¿ok? Lo de la importación de gráficos, ¿ok? De gráficos prediseñados para este ecualizador. Para eso vamos a Google y en Google vamos a buscar esta página que se la voy a dejar abajo en la descripción del vídeo, directamente para que lleguen aquí de una vez, ¿ok? Una vez que estemos en esta página, le vamos a dar un clic aquí donde dice resultados, ¿no? Está en inglés, result, o como suene, da igual, muchos dirán, qué mal inglés. Le dan aquí donde dice result, o como suene, ¿no? Y nos va a aparecer esta página, ¿ok? Se nos abre esta página. Y aquí, donde dice add.com, SAP, Serious, para que sean serios, no mentira, van a abrir esta, ¿no? O pueden abrir la que está abajo, ¿ok? O pueden ir abriendo también las que están allá abajo, ¿no? Pero bueno, vamos a abrir esta donde dice add.com y aquí nos va a aparecer una cantidad tremenda de ecualizaciones gráficas de muchas marcas de cornetas, de equipos, mini cadenas, cascos, etcétera, etcétera. ¿Okay? Ustedes las pueden escoger. Por ejemplo, si ustedes tienen un casco marca AKG, lo pueden buscar aquí, ¿no? Si tienen un Sony o lo que, aquí lo pueden buscar. Si no saben cuál es ¿cómo se llama esto? La marca de su aparato, no importa, igualito pueden ir probando y pueden ir bajando estos archivos. Ya les voy a decir cómo se hace. Para de alguna manera probar esas ecualizaciones gráficas dentro del ecualizador paramétrico de Apple, ¿ok? Yo por ejemplo voy a escoger la segunda porque quise, y aquí tenemos que escoger, una vez que abrimos el archivo, tenemos que escoger lo que diga Graphic Ecualizador, TXT, ¿ok? TXT, tiene que ser Graphic Ecualizador, si no, no lo abran, por si acaso. Le damos un clic aquí donde dice Graphic Ecualizador TXT, Files, ¿no? Y aquí nos aparece, vamos a ver, nos aparece esto, ¿ok? ¿Qué hacemos con esto? Esto es un archivo, le damos, lo que pasa es que no es, a ver, le voy a dar hacia atrás, a ver.
Ok, amigas, amigos, estamos aquí de nuevo, ok. Algo hice mal por allí. Yo voy a ir otra vez hacia atrás, ok. Disculpen la interrupción. Vamos a elegir este archivo donde dice Phone SAP Serious o el de abajo, ok. Vamos a elegir el de abajo. Lo abrimos. Yo había elegido uno de estos, pero no me salió bien, ¿no? Entonces yo voy a ir hacia abajo y voy a solicitar, por ejemplo, vamos a ver, a ver si me sale bien, ¿ok? Cualquiera, ustedes pueden tomar cualquiera. Y voy a elegir el que diga Graphic Ecualizador TXT, ¿vale? Lo abrimos, no, no es, no es. Ok, amigas, amigos, una vez que estamos en esta página, perdón, vamos a buscar aquí donde dice resultados, ok, le vamos a dar un clic, un clic, y nos vamos a ir a donde dice adpon.com /serious, para que sea serious, no mentira, o esta que está aquí abajo, ok, yo voy a tomar esta que está aquí abajo. Vamos a ver, le damos un clic, vamos a esperar que abra. Y fíjense ustedes que aquí nos aparecen ejemplos de ecualizaciones gráficas, ¿ok? Yo voy a elegir, por ejemplo, no sé cuál elegir, esta o esta. Voy a elegir esta, no sé, Crystal Piston, la que está de primero, ¿ok? Aquí podemos ver marcas y modelos de cornetas, de equipos de sonido, mini cadenas, cascos, etcétera, etcétera, ¿ok? Lo pueden revisar después porque hay más de 5000 marcas aquí, ¿ok? Tan simple como eso. Entonces, bueno, yo voy a escoger ¿no? Aquí dice uno more Crystal Piston. Le doy un clic y aquí me dice ecualizador gráfico. Ecualizador gráfico, dice aquí la segunda, ¿no? Entonces vamos a buscar la que dice ecualizador gráfico TXT files. Tiene que decir TXT files, ¿no? Para poder capturar el gráfico y llevárnoslos a nuestro ecualizador. Entonces le damos un clic allí y aquí nos va a aparecer esta página, ¿no? Este sería el resultado, ¿ok? Pero esta actualización no me gusta mucho, así que le voy a dar hacia atrás. Es como muy pequeña, ¿no? Y voy a escoger otra. A ver, voy a escoger esta que dice que tiene un bass booster. Le doy aquí en Crystal Piston. Ustedes pueden escoger la que quieran, ¿ok? Siempre y cuando el archivo sea de texto. Luego le van a dar aquí donde dice Write. Se va a abrir esta ventana, ¿ok? Y van a copiar esto. Le dan un clic derecho y le dicen guardar como. Guardar como, esperamos que el computador responda. Y aquí le ponemos un nombre, ¿no? Yo le voy a poner, qué sé yo, Cristal. Vamos a ver, Cristal, si me gustó ese nombre, Cristal. Cristal. Y lo voy a dejar en el escritorio. Le digo guardar, ¿ok? Ya estamos listos, ¿ok? Le decimos guardar. Le decimos guardar, debe estar aquí en el escritorio. Vamos a ver, yo lo guardé en el escritorio. No aparece. No aparece, no quiere aparecer en el escritorio. Vamos a ver qué pasa, que no lo encuentro. Bueno, ok, amigos, ya encontré el archivo, le di a actualizar el escritorio y me apareció aquí, ok. Si yo lo abro, es un archivo muy simple, TXT, aquí están las ecualizaciones, ¿no? Y aquí en el programa le digo importar, escojo el archivo que acabo de bajar, que es un archivo TXT, le digo aquí abrir y ya está, ok. Aquí está el archivo, de hecho aquí arriba lo dice, ok, Cristal, de hecho debe aparecer aquí también. Aquí está, vamos a ver, bueno, debe estar por aquí, porque ya lo abrió. Y se puede guardar, ¿ok? Tan simple como eso, ¿ok? Classic Dance ya debe estar por aquí. Bueno, aquí lo dice Cristal, ¿ok? Este es el archivo. Vamos a ver cómo se escucha esta ecualización.
Bueno, la verdad, amigas, amigos, que no es una cosa del otro mundo, pero bueno, es una ecualización. Ustedes pueden buscar mejores, o si tienen otras páginas también lo pueden hacer, para que se ahorren esto de estar ecualizando cada rato. Yo de hecho prefiero siempre ecualizar mis sonidos con, o la música, con efectos que ya estén prediseñados. Es mejor porque te ahorras estar haciendo curvas y eso, y te pones a disfrutar de tu música y todo lo demás. Tan simple como eso. Bueno, una vez que ya hayan hecho lo anterior, tienen que darle aquí donde dice Save para que se guarden los cambios dentro del programa y así tengan todas sus músicas prediseñadas aquí metidas en la caja del ecualizador, ¿ok? Tan simple como eso. Creo que no me faltó nada por allí. Lo expliqué todo. El tutorial bueno, se fue bastante lejos, pero bueno, no está de más que de verdad que el programa lo exige, ¿ok? Tan simple como eso. Bueno, amigas, amigos, solo me queda despedirme de ustedes. Ya saben, esta es mi página, Prospera Ya. Este es mi canal, Prospera Ya. Ya después se pueden suscribir si lo quieren. Si no lo dejan así, dale un me gusta. Cualquier duda la dejan en la caja en los comentarios. Y ya nos veremos en un próximo vídeo. Suscríbete, ¿ok? Tan simple como eso. Está un poco lento el computador. Yo quería decir eso mientras se abría mi canal, que es pero no. Se tardó un poco porque hay mucha gente conectada a mi internet. A pesar que tengo un internet de alta potencia, pues eso es lo que ocurre. Eso es lo que ocurre. Como 40 teléfonos aquí metidos y bueno. Bueno, ahora sí, amigas, amigos, suscríbete, dale un me gusta y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.